doctor. Buenas tardes, doctor. El tema de hoy, entonces, es el manejo de la patología tiroidea. Vamos a empezar repasando un poquito lo que habíamos hablado ayer de la fisiología del eje hipotálamo hipofisiario tiroideo. Como ya saben ustedes, entonces el eje comienza con el hipotálamo aquí, que produce la liberación de la hormona liberadora de TSH. Entonces, el estímulo del hipotálamo va a la hipófisis, donde se libera la hormona tiroestimulante. Va a estimular a la glándula tiroides, que produce hormonas tiroxina y T3. Una vez que estos productos del tiroides, las hormonas, son liberados a los tejidos y a la sangre, entonces se va a producir el mecanismo de retroalimentación. Si es que tenemos mucha hormona tiroidea en sangre, entonces se va a inhibir la liberación de TRH por el hipotálamo, disminuye la producción de TSH y al mismo tiempo su estímulo a la glándula tiroides, que disminuye la producción de T3 y T4, y con eso se va a normalizar la cantidad de hormona tiroidea en los tejidos y la sangre. Dicho esto, entonces, vamos a iniciar el tema en sí, que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Qué es el hipotiroidismo? Como definición, es un síndrome que resulta de la disminución de la producción y secreción de tiroxina, T4, y también de la triiodotironina o T3. Se puede producir por alteraciones a cualquier nivel del eje hipotálamo hipofisiario tiroideo. Según el nivel que se localiza la alteración, el hipotiroidismo se puede clasificar en un hipotiroidismo primario, con afectación primaria de la glándula tiroidea, lo que da una disminución de la producción de T3 y T4 y un aumento de la hormona estimulante del tiroides, o el TSH. Esto va a afectar entre el 1 al 3% de la población general y representa el 95% de todos los casos de hipotiroidismo. La prevalencia es el 2% en mujeres adultas y entre el 0,1 al 0,2% en el sexo masculino. En cuanto que el hipotiroidismo secundario sucede cuando hay alteración a nivel de la hipófisis y que va a provocar una disminución de la secreción de hormona tiroestimulante. En cuanto que el hipotiroidismo terciario es por una alteración a nivel del hipotálamo, que va a producir una disminución en la producción del factor liberador de tirotropina. Y también, para no olvidarnos, existe el hipotiroidismo subclínico. En cuanto a la etiología del hipotiroidismo, el hipotiroidismo primario puede ser producido primero por una tiroiditis crónica autoinmune de Hashimoto. Es la causa más frecuente en áreas no deficitarias de yodo y niños. Es más frecuente a nivel de la edad media. Se puede presentar con o sin bocio. Luego tenemos el hipotiroidismo iatrógeno. Esto sucede en pacientes que han sido operados de la tiroides, posttiroidectomía, y se sucede entre 2 a 4 semanas
tras la tiroidectomía total y en un tiempo variable tras la tiroidectomía subtotal, donde ha quedado un pedazo de glándula tiroides y el hipotiroidismo viene en el curso del primer año. Segundo, después de un tratamiento con yodo radioactivo, o sea, yodo 131 a nivel de la glándula tiroides. Y tercero, después de una radiación externa del cuello. Tercero, el hipotiroidismo yodo inducido. Esto se produce por déficit de yodo, defecto de yodo, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo ibóceo. También puede ser por un exceso de yodo. Este exceso de yodo en la sangre va a inhibir la síntesis y liberación de hormonas T3 y T4. ¿Ya? Es el efecto de Wolff-Chaikoff. Cuarto, fármacos, como son el litio, una sustancia muy tóxica, amiodarona, un antiarrítmico, rifampicina y sales de hierro. También ocurren defectos hereditarios de la síntesis de hormonas tiroideas, como sucede en el hipotiroidismo con bocio, y casi siempre se manifiesta desde el nacimiento. Luego tenemos la agenesia o la disgenesia de la glándula tiroides, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito. Y finalmente tenemos las enfermedades infiltrativas o por depósito, como son la hemocromatosis y la amiloidosis. En cuanto que el hipotiroidismo secundario, que sucede a nivel de la hipófisis, puede suceder cuando se presenta un tumor como es el adenoma hipofisiario. También cuando existe necrosis de la hipófisis postparto, que es denominado el síndrome de Sheehan. También cuando existen traumatismos en la región y procesos inflamatorios de la hipófisis, como es la hipofisitis. El déficit de hormona tiroestimulante o TSH puede ser aislado, aunque por lo general se asocia a otros déficits hipofisiarios, como son la hormona adrenocorticotropina, la folículo estimulante, luteinizante, etc. Y luego tenemos el hipotiroidismo terciario, que como dijimos es una consecuencia de una alteración a nivel del hipotálamo o en estructuras vecinas. Va a haber una alteración en el sistema porta-hipotálamo hipofisiario, o sea, a nivel de esa irrigación que lleva los elementos a la hipófisis. ¿Y cómo van a ser las manifestaciones clínicas entonces? Es independiente de la causa. La severidad del cuadro va a estar influida por el grado de alteración hormonal, la velocidad con la que se haya desarrollado, la edad del paciente, así como también por la coexistencia o no de otros trastornos. Entre los síntomas más comunes tenemos la astenia, la letargia, somnolencia, intolerancia al frío, enlentecimiento de las funciones mentales, aumento de peso, disminución del apetito y estreñimiento. En cuanto que los signos en estos pacientes con bradicardia o con hipotiroidismo, tendremos la bradicardia, la piel seca, la voz ronca, la bradisiquia, movimientos
lentos, hiporreflexia, así como edema sin fobia. En neonatos y niños va a provocar además otras manifestaciones. En los neonatos aparece ictericia fisiológica persistente, llanto ronco, distensión abdominal, hipotermia, letargia y problemas de alimentación. El tratamiento en las primeras semanas de vida es importante para evitar el desarrollo de cretinismo. El hipotiroidismo infantil va a producirnos el retraso del crecimiento lineal y de la maduración sexual. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? La determinación hormonal más útil será de forma aislada la determinación de hormona tiroestimulante o TSH. Se encuentra elevado de forma invariable en todas las formas de hipotiroidismo primario y suele ser normal o indetectable en el hipotiroidismo a nivel de la hipófisis. La disminución de la tiroxina libre es generalmente en todas las causas de hipotiroidismo. La disminución de T3 es menos específica para confirmar el diagnóstico. Otros hallazgos comunes en el hipotiroidismo primario son la anemia, las elevaciones de la deshidrogenasa, la CPK y la AST. En los hipotiroidismos centrales se asocian también otros déficits hormonales, como son las hormonas folículo-estimulantes, luteinizantes y la ACTH. Durante el hipotiroidismo primario vamos a encontrar una TSH o hormona tiroestimulante elevada y T4 libre baja. En el hipotiroidismo central, la tiroxina libre va a ser baja y la hormona tiroestimulante normal o disminuida. Y en el hipotiroidismo subclínico, la hormona T4 es normal, pero la hormona tiroestimulante o TSH va a estar aumentada. También tenemos pruebas complementarias que son los anticuerpos antitiroideos y la ecografía cervical. ¿Cómo vamos a realizar el tratamiento? El tratamiento de la elección, como estamos hablando de hipotiroidismo, debemos administrar hormona tiroidea en forma de levotiroxina. En niños y adultos, el tratamiento sustitutivo adecuado revierte totalmente las manifestaciones clínicas. En neonatos, si no se da el tratamiento en las primeras semanas, van a haber alteraciones irreversibles del desarrollo físico y mental. ¿Cómo va a ser la dosificación? La dosis es aquella que mantenga la hormona tiroestimulante con límites normales. Las dosis recomendadas son en hipotiroidismo congénito entre 10 a 15 microgramos por kilogramo de peso al día. En niños, entre 2 a 4 microgramos al día. Ya en adultos, la dosis está entre 100 a 150 microgramos al día y en el anciano disminuye a un 50 a 75 microgramos por día.
Esto es importante, que se precisan más o menos 6 semanas para que una dosis determinada alcance su efecto pleno. Por ello, es el tiempo mínimo para valorar las modificaciones de dosis. Una vez alcanzada la dosis adecuada de hormonas tiroideas, el control se puede hacer anualmente. Hay situaciones en las que es previsible que haya que modificar una dosis previamente establecida, como es, por ejemplo, durante el embarazo. Durante el embarazo tenemos que realizar un aumento de dosis, iniciándolo con un 30% de incremento en el momento del diagnóstico. Es importante que la función tiroidea materna sea normal durante todo el embarazo y se deben realizar controles trimestrales. Si se administran fármacos que interaccionan con la absorción, por ejemplo, como la colestiramina o el sucralfato, o con el metabolismo de las hormonas tiroideas, como son los anticonvulsivantes y antibióticos como la rifampicina. El control del tratamiento. ¿Cómo vamos a realizar el control del tratamiento? En el hipotiroidismo primario vamos a hacer mediciones de la hormona tiroestimulante cada 6 meses hasta valores normales que son considerados entre 0,5 a 4 miliunidades. Posteriormente, se deben realizar mediciones cada 12 meses. En cambio, en el hipotiroidismo central, las mediciones de hormona T4 libre se realizarán cada 6 meses. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, como definición habíamos dicho, se llama subclínico cuando los niveles de hormona tiroestimulante están aumentadas, pero que la tiroxina libre va a estar dentro de la normalidad. Se debe repetir la determinación para confirmación del diagnóstico. Por eso se llama subclínico, porque el paciente no presenta manifestaciones clínicas, solamente elevación de la hormona tiroestimulante. Clínica generalmente es asintomático. Como dijimos, desde el punto de vista epidemiológico, hay una prevalencia en el sexo femenino entre 7.5% y en hombres 2.8 a 4.4%. Es más frecuente en pacientes con síndrome de Down y también en diabetes mellitus tipo 1, así como en otras enfermedades autoinmunes. ¿Y cuáles van a ser las causas del hipotiroidismo subclínico? 1. Causas que pueden provocar progreso de la enfermedad. Y 2. Causas que pueden provocar regresión de la enfermedad. 1. Probablemente progresará a hipotiroidismo clínico. ¿Cuándo? Cuando la causa es autoinmune, relacionada con la edad y el nivel de hormona tiroestimulante. Cuando la hormona tiroestimulante es mayor a 10 y va entonces a aumentar hasta el 7% anual. Y cuando la hormona tiroestimulante es más de 19, llega hasta un aumento del 30%
a 3 años a un hipotiroidismo clínico. Después de la administración de yodo radioactivo 131. Obviamente que depende de la dosis administrada. Y finalmente, después de una tiroidectomía subtotal, va a depender del tamaño de hormona o de glándula tiroides que haya quedado, por insuficiencia del parénquima tiroideo restante. Vamos a ver este algoritmo diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Cuando la hormona tiroestimulante es mayor a 5 miliunidades por litro, se debe confirmar en 6 semanas a través de datos de hormona tiroestimulante, T4 y anticuerpos antitiroideos. Si los anticuerpos antitiroideos son positivos, se debe considerar el tratamiento. En cambio, en los que no tienen anticuerpos positivos, y si tenemos una hormona tiroestimulante de más de 10 miliunidades, también se debe considerar el tratamiento. En los que tienen anticuerpos negativos y un TSH menor de 10 miliunidades por litro, y si tienen síntomas de bocio, embarazo, infertilidad y dislipemia, también se va a considerar el tratamiento. ¿Y en qué casos no? Cuando un control anual del TSH T4 van a ir a normalizar, entonces se va a considerar un tratamiento. Ese es el algoritmo diagnóstico del hipotiroidismo subclínico. En cuanto al tratamiento, una vez diagnosticado, una pauta razonable de actuación es la siguiente. Se debe indicar tratamiento sustitutivo ¿en qué casos? En casos de depresión, en casos de embarazo, por efectos adversos neurológicos sobre el feto. En niños, para no interferir en el crecimiento y desarrollo. El hipotiroidismo de tipo autoinmune, después de la administración de yodo 131 y después de radioterapia externa. En casos donde la hormona tiroestimulante es de mayor a 10 miliunidades por litro, en casos de bocio. Si presentan síntomas, llámese astenia o déficit cognitivo o dislipemia, se debe realizar tratamiento de prueba durante 3 a 6 meses. Hay dudas del beneficio del tratamiento en qué casos, cuando hay cardiopatía isquémica, cuando hay arritmias, osteoporosis en personas mayores de 60 años, especialmente mayores de 85 años. La levotiroxina en dosis única bioral antes del desayuno. La dosis de inicio en adulto es de 1.6 microgramos por kilogramo de peso al día, variando los requerimientos con la edad. Dosis adecuada es aquella que consigue niveles normales de hormona tiroestimulante, entre 0,5 a 3 miliunidades por litro. Ese es el efecto más importante. No se recomiendan dosis supresivas. El incremento de dosis progresivas no se debe considerar antes de las 6 semanas, como se dijo.
con control analítico hasta alcanzar dosis adecuada y posteriormente controles anuales. Eso es lo que tenemos que hablar en relación al hipotiroidismo. Pasamos a ver lo contrario, el hipertiroidismo. El hipertiroidismo se define cuando existe un aumento mantenido de la síntesis y secreción de hormonas tiroideas en la glándula tiroidea. Tirotoxicosis es un síndrome clínico de hipermetabolismo cuando las concentraciones séricas de tiroxina o T4 libre y T3 libre triodotironina o ambas están elevadas. Ambos términos no son sinónimos. La prevalencia existe entre 1.9% en mujeres adultas y en el 0.16% en hombres adultos. Se distinguen dos grandes grupos de tirotoxicosis en función a la presencia o no de hipertiroidismo asociado. Etiología. La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo. Constituye entre el 60 a 70% de las tirotoxicosis. Es más frecuente en la tercera a cuarta décadas de la vida y en el sexo femenino. Es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por presentar anticuerpos contra receptor de TSH, denominado TSI, en el suero, y que va a actuar como un estimulante de o sea, del TSH. Además de hipertiroidismo, el paciente puede presentar bocio difuso por mucho accionar de la hormona tiroestimulante, oftalmopatía y dermopatía. Segundo, el bocio multinodular tóxico. Es la segunda causa más frecuente de tirotoxicosis y ocurre en pacientes con bocio nodular, en el que uno o varios nódulos desarrollan autonomía funcional. Esto es importante, lo cual produce una hiperestimulación del receptor de hormona tiroestimulante en ausencia de hormona tiroestimulante. Tercero, en los adenomas tóxicos, más frecuente en mujeres de 20 a 30 años. Cuarto, en el hipertiroidismo yodo inducido, como hemos dicho, el fenómeno de Jod-Basedow. Y entre otras, tenemos el tumor trofoblástico, el adenoma hipofisiario productor de hormona tiroestimulante, resistencia selectiva hipofisiaria al mecanismo de retroalimentación de las hormonas tiroideas. Tirotoxicosis no asociada a hipertiroidismo. En estos casos, no existe hiperfunción tiroidea. El aumento de las hormonas en sangre periférica se debe a otros trastornos. Por ejemplo, en la tirotoxicosis factitia
sucede la tirotoxicosis por la administración exógena de hormona tiroidea en dosis suprafisiológicas, entonces más allá de lo normal. En los casos de tiroiditis subaguda, que pueden tener un origen viral. Tercero, en la tiroiditis silente o postparto, que puede ser autoinmune. Cuarto, en la producción ectópica de hormona tiroidea. ¿Cómo va a ser la clínica en estos pacientes? Vamos a tener síntomas de nerviosismo, hipersudoración, intolerancia al calor, palpitaciones, debilidad muscular, pérdida de peso, aumento del apetito y también aumento de las deposiciones. Y entre los signos vamos a tener la taquicardia, el temblor, la piel fina, la hiperactividad, el bocio, va a haber retracción palpebral, fibrilación auricular y también ginecomastia. Continuando con la clínica en relación a la duración de la enfermedad y a la edad del paciente. En cuanto a la edad del paciente, hay un hipertiroidismo apático, donde vamos a tener fibrilación auricular, de nuevo, el síndrome constitucional con el empeoramiento de las enfermedades cardiovasculares. Y luego tenemos la tormenta tiroidea, denominada crisis tirotóxica, con aumento brusco de las hormonas tiroideas. ¿Qué va a producir esto? Esta tormenta tiroidea se presenta con una taquicardia severa, arritmias, vómitos, disminución del nivel de conciencia, desorientación, coma y muerte. Esta tormenta tiroidea se considera como una urgencia médica donde se deben utilizar beta bloqueantes, medicamentos antitiroideos, así como corticoides. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Se debe realizar demostrando el exceso de hormonas en la circulación. Los hallazgos bioquímicos se caracterizan por presencia de elevadas concentraciones de tiroxina libre y triodotironina libre, con una hormona tiroestimulante suprimida. Entre las pruebas complementarias de diagnóstico tenemos los anticuerpos antitiroideos, la gammagrafía tiroidea y la punción, aspiración con aguja fina en estas lesiones nodulares. Una vez diagnosticada la tirotoxicosis, se debe identificar la causa. ¿Cómo será el tratamiento de la tirotoxicosis? El tratamiento es diferente según cuál sea la causa que lo está produciendo. En las formas que cursan con hipertiroidismo, el objetivo va a ser limitar la cantidad de hormona producida por la glándula, como la sintomatología derivada de su acción periférica. Este tratamiento
su objetivo es alcanzar el estado eutiroideo, o sea, normal, en 3 a 6 semanas. El tratamiento definitivo con yodo 131 o cirugía, o bien mantener el tratamiento antitiroideo en forma prolongada para alcanzar una remisión permanente. Entonces, estos datos son muy importantes. El control del tratamiento, midiendo en sangre T4 y T3, así como TSH, esta última puede estar suprimida durante meses. El tratamiento de la enfermedad de Graves, tratamiento farmacológico. Entre los fármacos denominados antitiroideos tenemos los beta bloqueantes, como ya habíamos dicho. Estos van a mejorar los síntomas debido a un exceso de actividad adrenérgica que producen taquicardia, ansiedad y temblores. Entonces, esto disminuye utilizando los beta bloqueantes. Entre estos, el propanolol es el más usado y también va a inhibir la conversión periférica de T4 a T3. Tenemos el atenolol. Luego tenemos otros medicamentos denominados tionamidas, antitiroideos. Entre estos tenemos el tiamisol, metamisol y el propiltiouracilo. El metamisol es el más usado. Tiene mayor rapidez de acción y una vida media mayor. Va a actuar inhibiendo la síntesis de hormona tiroidea. Tiene cierta acción inmunosupresora, lo que es muy útil en la enfermedad de Graves. El propiltiouracilo está indicado en embarazadas, ya que tiene un menor paso a través de la placenta y menores efectos secundarios. En casos de crisis tirotóxicas de T3 y de T4, se utiliza entonces el propiltiouracilo. También tenemos, para continuar el tratamiento, la utilización de yodo. El yodo va a inhibir la liberación de hormona preformada, indicado en el hipotiroidismo o en el hipertiroidismo severo y en la preparación de la cirugía, ya que esta va a disminuir la vascularización de la glándula. Nunca administrar sola. Se usa en combinación con las tionamidas, como hemos indicado. Entre otros fármacos, tenemos los glucocorticoides, que van a inhibir la conversión periférica de T4 a T3. Se utiliza en pacientes con enfermedad de Graves con una secreción hormonal. Eficacia real es dudosa de los glucocorticoides y son útiles en el hipertiroidismo por fármacos, por amiodarona, que es un antiarrítmico, ¿no? Luego tenemos el litio. El litio bloquea la liberación hormonal, pero su uso es muy limitado debido a su gran toxicidad. Segundo, el tratamiento con yodo 131. La solución de yodo 131, que es una sustancia radio, se concentra rápidamente en el tejido tiroideo y va a producir una destrucción o ablación de la glándula en 6 a 18 semanas en forma constante. Los pacientes con bocios muy grandes
o hipertiroidismos muy severos pueden requerir más de una dosis de yodo 131. No puede administrarse en embarazadas porque es sustancia radiactiva. Tampoco otorgar a mujeres en edad fértil, que van a evitar el embarazo en los 6 a 12 meses siguientes. En ese tipo de pacientes no se debe administrar. Y el efecto secundario más importante de este último tratamiento, ¿qué va a ser? Hemos dicho que produce una destrucción de la glándula, entonces va a desarrollar hipotiroidismo, o sea, lo contrario. Tras tratamiento o años después, se deben realizar por esto controles de la función tiroidea de por vida. Y el tratamiento quirúrgico. La técnica utilizada será la tiroidectomía subtotal. Eso quiere decir que se va a dejar un segmento de glándula tiroidea. La preparación antes de la cirugía, se utilizan medicamentos antitiroideos y soluciones iodadas alrededor de 10 días antes de la cirugía para producir una involución de la glándula. Cuando la glándula está en un estado de hipertiroidismo, tiene mucha irrigación y es muy blanda, entonces podemos tener problemas de mucha hemorragia durante la cirugía. Por eso se prepara a esos pacientes con estos antitiroideos y soluciones iodadas para disminuir esa vascularidad. La cirugía está indicada en bocios compresivos y en niños y adolescentes. Aunque no está demostrado el efecto carcinógeno del yodo, se prefiere no administrar en estas edades. Entre los efectos secundarios más importantes, tenemos, durante la cirugía puede ocurrir lesión del nervio recurrente, entonces una complicación grave. La producción de hipoparatiroidismo por habérselo llevado las glándulas hipoparatiroideas y el desarrollo de hipotiroidismo post cirugía, si es que ha retirado toda la glándula. 4. ¿Cómo se va a hacer el tratamiento de la oftalmopatía y la dermopatía? La oftalmopatía, vamos a utilizar corticoides, radioterapia orbitaria y cirugía descompresiva si es requerida. Las dermopatías se realizan con tratamientos locales con corticoides. Bien, eso es en relación a esta enfermedad. El tratamiento del adenoma y el bocio multinodular tóxico. Al contrario que en la enfermedad de Graves, raramente una resolución espontánea con tratamiento antitiroideo prolongado, por lo cual se debe pensar siempre en un tratamiento definitivo, que será o con cirugía o con aplicación de yodo radioactivo. Como normas generales, el yodo radioactivo 131 se prefiere en gentes mayores y pacientes con alto riesgo quirúrgico y en unos pacientes que tengan hipertiroidismo muy severo. La cirugía en bocios también grandes, compresivos, en niños y adolescentes, o cuando se requiera una resolución rápida del cuadro, o en mujeres en edad fértil que deseen tener descendencia en los próximos meses. En ambos casos se necesita un seguimiento posterior, porque existe el riesgo de desarrollar un
hipotiroidismo post-tratamiento. Y el tratamiento de la tirotoxicosis sin hipertiroidismo va a ir dirigido contra la causa desencadenante del trastorno. Por ejemplo, en los tumores trofoblásticos, en el adenoma hipofisiario. Generalmente el tratamiento será quirúrgico. Si son sintomáticos, se utilizan beta bloqueantes para control de los síntomas adrenérgicos y también con el control del dolor en los casos de tiroiditis. El control de las hormonas tiroideas hasta cada 6 meses se debe realizar cada 6 meses y tras el estado eutiroideo se realizarán controles anuales. En el caso del hipertiroidismo subclínico, se habla de hipertiroidismo subclínico, como habíamos dicho, en las concentraciones de TSH que son bajas e indetectables en presencia de T4 libre y T3 libre normales. En la etiología, hemos dicho que las causas más frecuentes son el sobretratamiento con levotiroxina, ¿ya? O sea, un hipertiroidismo exógeno. La autonomía tiroidea por enfermedad de Graves o enfermedad nodular produce el hipertiroidismo subclínico endógeno. La clínica. Como son subclínicos, generalmente son asintomáticos o tienen pocos signos y síntomas. Hay evidencia de que el hipertiroidismo subclínico persistente puede producir modificaciones en la función del sistema cardiovascular, incluyendo un aumento del riesgo de desarrollar una fibrilación auricular y puede acelerar el agravamiento de la osteoporosis. Esto produce una reducción de la calidad de vida, afectando el componente psíquico como el somático de bienestar. El hipertiroidismo subclínico, entonces, como tratamiento, en el caso de ser exógeno, la hormona que recibe el paciente se debe ajustar la dosis de levotiroxina para mantener niveles de TSH normales, excepto en determinados pacientes que tienen un cáncer de tiroides, en los que puede estar justificado mantener dosis altas de TSH para suprimir a la hormona tiroestimulante y eso ocasiona disminución del estímulo de la glándula tiroides. En el hipertiroidismo subclínico endógeno persistente no hay estudios prospectivos que demuestren el beneficio clínico de restaurar la normalidad de la hormona tiroestimulante. Es probable que sea razonable tratar a sujetos de edad más avanzada con hormona tiroestimulante menor a 0.1. Eso en relación entonces al hipertiroidismo subclínico. Con eso habríamos concluido los temas de hoy de hipotiroidismo y de hipertiroidismo. Si tienen alguna duda, creo que estamos en hora de haber concluido. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao.